Melodías del pasado. Capítulo 20. Liberar al corazón. Candy cerró los ojos con suavidad, inclinando ligeramente la cabeza hacia atrás, ofreciéndole sus labios. Este se detuvo por un instante y luego, con una dulce caricia, su boca se posó sobre la de su mujer, probando el manjar más exquisito que pudiera recordar. Fue un sutil roce, pero no tenía nada que ver con aquel beso robado en Escocia o al impuesto días atrás en el banco del parque para someterla. Despertó en él sensaciones que se había esforzado en enterrar desde aquella fatídica y nevada noche en las escaleras del hospital. Todas las emociones ajenas a lo meramente físico y desatadas velozmente con esa inocente caricia resultaban altamente peligrosas. No debía olvidar que aquel era un matrimonio con tiempo definido y sobre todo, y lo más importante, Candy le había desterrado de su corazón desde hacía mucho tiempo. Sin duda, sí, ese beso podía tornarse extremadamente arriesgado si persistía en avanzar. Candy notó cómo él succionaba una diminuta fracción de la carne de sus labios con los suyos. Escuchó su suspiro resonar suavemente contra su boca. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de apreciar cómo cerraba los ojos y una expresión dolorosa se reflejaba en su rostro antes de apartarse de ella con un enorme esfuerzo. Al ser privada de esa tenue y efímera, aunque al mismo tiempo asombrosa y magnífica experiencia sensorial de aquel casi beso, Candy abrió los ojos. Se encontró con la mirada de su marido, teñida de arrepentimiento, y luego, con una suave curva en sus labios, buscó mitigar la intensidad del momento, como si quisiera disolver la carga emotiva que los envolvía. No fue una sonrisa irónica, como cabría esperar, sino más bien renuente, llevando consigo una mezcla de amargura y tal vez de autocondena. Quizás deberíamos ser más precavidos y tratar de evitar situaciones que nos arrastren emocionalmente en un juego con un tiempo predeterminado, murmuró con seriedad, fijando sus intensos ojos azules en ella. Candy, sorprendida, necesitó un momento antes de responder, aunque, honestamente, debía admitir que él tenía razón. Te pido disculpas por haber dado lugar a... No, soy yo quien debe disculparse, le interrumpió ella con una voz tranquila que apenas ocultaba la tormenta interna. La situación de Mariana terminó por desbordarme y... En fin, pero tienes razón, ¿sabes? No debemos tejer lazos más profundos que finalmente terminarán rompiéndose. Concluyó Candy, apartando la mirada del hombre para clavarla en su regazo mientras de forma involuntaria las mandíbulas apretadas de Terry palpitaban en sus mejillas. No obstante, ese juego, tal como lo había calificado él, parecía cada vez más real. A medida que transcurrían los días, Candy experimentaba la sensación de estar casada con un hombre que la amaba sinceramente y no con un consumado actor. Una semana después de aquella infructuosa visita al hogar misericordioso para niños y niñas, recibieron la llamada telefónica de la señorita Anne Schumacher. Los órganos competentes del orfanato habían dictaminado por unanimidad que los Grantchester eran la pareja elegida para convertirse en los nuevos padres de Mariana. Nada más escuchar el tono serio y desprovisto de emoción que la directora empleó para comunicar aquella feliz noticia, Terry intuyó que a continuación vendría un pero.
No se equivocó. Detrás de aquel pero, la señorita Schumacher indicó que la decisión ya no recaía en el orfanato. Una mujer, miembro de la familia Ligan, alegando lazos familiares y una profunda preocupación por el bienestar de la pequeña, les disputaba la custodia. Terry, al colgar el teléfono, trató de disimular su inquietud al tener que confirmarle a su mujer, de pie frente a él, con una expresión expectante en el rostro, que todo cuanto había temido se había hecho realidad. En última instancia, serían los tribunales los encargados de decidir el apellido de la joven Mariana. El hombre se encontraba preparado para consolarla cuando la comunicó la noticia. No obstante, en aquel momento resurgió la Candy que él recordaba, fuerte, valiente y decidida. La muchacha, ahora convertida en mujer, que no se amedrantaba ante las adversidades y siempre encaraba el futuro con determinación. ¿Estás seguro de que la señorita Schumacher te dijo que era una mujer quien pretende adoptar a Mariana?, indagó Candy, buscando confirmación. Así es, me hago mayor, pero afortunadamente mi oído aún permanece agudo, bromeó Terry, consciente de la seriedad de lo que diría a continuación. Estás pensando en Elisa, ¿verdad? Candy asintió con gravedad. No puede tratarse de nadie más. La señorita Schumacher confirmó que era una mujer, no un matrimonio. Si la señora Ligan hubiera enviudado, Albert me lo hubiera dicho, con lo cual no puede ser ella quien esté detrás de la petición de custodia de Mariana. Sin duda, tiene que ser Elisa. Terry esbozó una sonrisa irónica mientras movía la cabeza. Y no precisamente porque le preocupe el bienestar de la pequeña. Ya sabemos cómo se las gasta esa zorra. Terry, cuida tu lenguaje, le reprendió Candy. Solo digo la verdad. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, y a las zorras, zorras, señaló sin mostrar arrepentimiento. Luego continuó con un tono serio. Su intención no es otra que causar daño. Me pregunto, ¿cómo puede haber personas tan malévolas a las que no les importa el daño que puedan causar a los demás con tal de alcanzar sus objetivos?, exclamó ella con escepticismo. Por mi parte, me pregunto por qué no puede haber más almas tan bondadosas y generosas como la tuya en este mundo, soltó Terry sin pensar. ¿Eso es un elogio? Porque si es así, créeme que no lo merezco. Te aseguro que si tuviera a Elisa frente a mí en este momento, cambiarías tu opinión y dejarías de considerarme buena y generosa. No lo creo, contradijo Terry. En lo que respecta a ti, nada cambiará en mí. Candy le observó con perplejidad. En su rostro la sorpresa y la duda danzaron en un delicado equilibrio. Las cejas, apenas arqueadas, revelaron su esfuerzo por captar el significado de aquel: en lo que a ti respecta, nada cambiará en mí. Terry guardó un instante de silencio, atraído irremediablemente por el cautivador verdor de los ojos de ella. Pronto comprendió la razón detrás de la mirada inquisitiva de Candy. Apretó los dientes, maldiciéndose interiormente por ese leve descuido, pero no tardó en recobrar el aplomo y salir airoso de la situación. Creo recordar que acordamos evitar este tipo de situaciones que puedan desencadenar en algo que luego lamentaríamos, declaró él con una mezcla antagónica de tono desenfadado y gesto serio. Si persistes en mirarme de esa manera, podría interpretar que deseas que me acerque a ti, te envuelva entre mis brazos y te bese. Y estoy convencido de que eso no es lo que verdaderamente deseas. ¿Me equivoco? Su voz cálida y ronca provocó un estremecimiento en ella. La joven bajó los párpados y negó ligeramente con la cabeza. Como sospechaba, prosiguió Terry.
Se aclaró la garganta con un carraspeo apenas perceptible y, con la yema del pulgar, la dio un leve toque bajo el mentón para atraer su atención. Pero eso no implica que debas dirigir tus palabras al suelo en lugar de hacia mí. Las personas se miran a los ojos para hablar y no siempre terminan enredadas en un beso. Candy, contrariada por el rubor que sabía teñía sus mejillas, alzó la cabeza. Ante la destreza de su esposo para transitar sin esfuerzo entre la calidez y la frialdad, ella optó por igualar esa versatilidad. Manteniendo un gesto sereno, tomó la palabra con determinación. Por supuesto, inició, fijando la mirada en la suya sin titubear. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo que retomar el tema de nuestra anterior conversación? Terry asintió, su expresión se volvió seria, sin máscaras, sin rodeos. La tomó por la muñeca y la condujo hacia el sofá. Retomando lo anterior, estamos convencidos de que Elisa está detrás de la solicitud de custodia de Mariana. Si, por fortuna, ningún hombre que pise la faz de la tierra ha caído en la desdicha de tomarla como esposa, es difícil que se la otorguen. Sin embargo, conociéndola, apostaría a que guarda un as bajo la manga. No descarto que pueda engatusar a cualquier pobre diablo para que se case con ella, o persuadir a sus padres para que soliciten la adopción de la pequeña, simplemente para que tú no lo consigas, compartió Terry. Estoy de acuerdo. La veo como una mujer muy capaz, y eso podría inclinar la decisión de los tribunales a favor de los Ligan, argumentó Candy. No hay duda, concedió Terry con pesar. ¿Qué propones que hagamos? Solo existe una manera de evitar que esa arpía materialice sus planes malévolos. Contar con el testimonio de Dorothy, la doncella, y Luisa, su confidente, en los tribunales. Candy visualizó las palabras de Terry como una utopía. Como mencioné, no estoy segura de si Dorothy aún trabaja para esa familia, y en caso afirmativo, podría negarse a colaborar por temor a represalias. En cuanto a Luisa, ni siquiera puedo imaginar dónde empezar a buscarla. Terry tomó sus manos entre las suyas y las apretó suavemente. Déjamelo a mí, afirmó con seguridad. La complicada situación legal desatada había tenido al menos un aspecto positivo. Terry y Brad, poniendo a un lado sus desavenencias y asperezas, unieron esfuerzos para rastrear y asegurar el testimonio de la doncella y la amiga de Elisa. Tras una minuciosa investigación, tanto el actor como el letrado descubrieron que Dorothy continuaba formando parte del servicio de los Ligan, mientras que Luisa había fundado una familia en Luisiana. Candy se preguntó si habría elegido ese estado por la similitud con su nombre. No obstante, rápidamente sacudió la cabeza, riéndose de su propio humor absurdo, que intentaba ocultar la creciente angustia que la embargaba. Los minutos previos a la partida de Terry hacia Luisiana, en compañía de Brad, se descontaban con excesiva rapidez en aquella lluviosa mañana, en la que ya tenía todo listo para marchar, reservando para el trayecto de vuelta la entrevista con Dorothy. Los breves días compartidos con Terry, desde que unieron sus vidas en matrimonio, no podían más que definirse como un remanso de felicidad. Sí, él se esforzaba por mantener su férreo dominio emocional, evitando cualquier situación que pudiera exponer su vulnerabilidad, pero aún así Terry la colmaba de dicha, una dicha inmensa. No podía recordar ni uno solo de esos días en los que no se hubieran producido algún momento de los que procuraban evitar, roces accidentales que, de manera involuntaria, les sumían en la profundidad de miradas compartidas, abrazos reconfortantes que apenas disimulaban una pasión latente, y en 3 ocasiones más tuvieron que desplegar un esfuerzo titánico para no sucumbir a sellar sus labios con un beso,
una tentación cada vez más difícil de evitar. Candy se puso en pie al verla atravesar el umbral de la alcoba hacia el salón, con una pequeña maleta en mano, llevando consigo lo esencial para un breve viaje. Aunque la maleta era discreta, para ella adquirió dimensiones significativas al recordarla que su esposo estaba a punto de ausentarse por unos días. Estaba segura de que le extrañaría enormemente. Mientras la observaba en silencio, se afianzó en ella la certeza de algo. No deseaba separarse de Terry, ni en ese momento, ni cuando todo lo relacionado con Mariana estuviera resuelto. No obstante, también era consciente de que esa decisión no estaba en sus manos. Inhaló profundamente, esbozando una sonrisa que reflejaba una mezcla de cariño y añoranza. ¿Has verificado que llevas todo lo necesario?, inquirió con dulzura, guardando en sus ojos una tristeza apenas contenida. Sí, creo que no olvidé nada, afirmó él, avanzando hacia la puerta con su esposa, siguiéndole de cerca. Candy asintió ligeramente. Sus miradas se entrelazaron durante un prolongado instante. Debo irme. El seductor ya estará esperando en la estación. Te prometo que regresaré con noticias alentadoras. Buen viaje, musitó ella, con la vista clavada en su amplia espalda, mientras abría la puerta. Gracias, murmuró Terry por encima del hombro. Avanzó unos pasos, pero un instante de vacilación le detuvo en seco. Cerró los ojos fugazmente, dejando escapar un suspiro que llevaba consigo la carga de las emociones no dichas. Se volvió hacia ella, desandando la breve distancia, con una determinación apenas contenida. ¿Qué diablos?, murmuró para sí mismo. Con manos firmes, la sujetó por los hombros, la trajo hacia sí y la estrechó fuertemente entre sus brazos. Al cuerno, con evitar momentos como este. No voy a marcharme sin abrazarte antes, susurró, enterrando el rostro entre los espesos y fragantes rizos de ella. Adoro el aroma de tu cabello, confesó, aspirando su fragancia. Candy le rodeó la cintura y apoyó la mejilla contra el calor de su pecho que traspasaba bajo la tela de su camisa, percibiendo el latido apasionado de su corazón bajo su oído. La joven apretó los labios con firmeza, resistiendo el torrente de lágrimas que amenazaba con brotar. Ese abrazo de Terry resultó diferente a los anteriores, al menos así lo percibió ella. Su beso en la coronilla fue tierno, y al interponer una breve distancia entre ambos, sus intensos ojos azules se encontraron con los de ella. Cuando regrese, tú y yo necesitamos tener una larga conversación, dijo con una voz cálida. La boca de Candy se entreabrió ante la anticipación, aunque hubiera apostado su alma a que él sellaría la despedida con un beso en los labios. La tibia caricia aterrizó en su mejilla. La joven permaneció en el umbral hasta que Terry desapareció de su vista. Cerró la puerta y se quedó unos instantes inmóvil, recorriendo con la mirada el espacio que compartía con él, impregnado ahora de la ausencia de su esposo. La casa, que en un principio fue un escenario de acuerdos temporales, ahora resonaba con la presencia de algo mucho más allá de la mera formalidad. Candy se dirigió a la ventana y contempló la lluvia que caía lánguidamente, como si el cielo compartiera la melancolía que sentía. La esperanza se entrelazaba con la preocupación en su corazón, pero estaba decidida a enfrentar lo que viniera. A través de los cristales empañados, contempló a Terry alzar la mano para detener un taxi. «Mírame, Terry, mírame solo una vez, antes de marcharte», anheló en silencio, casi como si hubiera escuchado sus pensamientos. Su esposo volvió la cabeza en ese preciso instante
y le ofreció una sonrisa fugaz antes de abordar el vehículo. Candy le respondió con una expresión cálida mientras apoyaba la palma de la mano sobre el vidrio, dejando sus huellas como un testamento tangible de aquella dulce despedida. Permaneció sentada sobre el alféizar largo rato, mientras las palabras de su marido, pronunciadas con esa voz profunda que siempre lograba estremecerla, seguían resonando en su mente. Cuando regrese, tú y yo debemos mantener una larga conversación. Algo le decía que esa futura charla no iba a girar en torno a la situación legal de Mariana. No, estaba segura de que solo les incumbía a ellos dos, a lo que había renacido entre ambos, o más precisamente a los sentimientos que habían permanecido latentes durante tanto tiempo. Bajó las pestañas y un gesto tierno se dibujó de manera espontánea en su rostro mientras se frotaba los brazos al sentir un escalofrío recorrer todo su cuerpo. El agudo sonido del timbre de la puerta la tomó por sorpresa y le hizo dar un respingo. Se deslizó ágilmente del pequeño muro y se apresuró a abrirla. Aunque no esperaba visitas, en ese momento agradeció la llegada inesperada. Una luz de alegría resplandeció en sus ojos al descubrir a Albert al otro lado. Sin darle oportunidad para pronunciar un simple «Hola, Candy», ella se lanzó entusiasta a sus brazos con tal ímpetu que le hizo trastabillar unos pasos. A él no le sorprendió en absoluto. Conocía a la perfección el carácter impulsivo de su hija adoptiva. «Albert, cuánto me alegra verte», exclamó ella. Su voz ligera se tornó grave al resonar contra la solapa de su chaqueta. «Te creo, no es necesario que lo jures», bromeó él, abrazándola con afecto. «Bienvenido a mi hogar provisional. Pasa, no te quedes ahí», le pidió tomándole de la mano y guiándola al interior. Albert hizo una rápida inspección visual en medio del acogedor salón. «Siéntate, Bert, ponte cómodo mientras yo preparo té», dijo, dirigiéndose hacia la cocina. Albert frunció el ceño. «Deja de llamarme Bert, ¿quieres?», la pidió, tratando de aparentar un tono serio. «Y dime una cosa, Candy, ¿dónde está ese inglés que te has buscado por marido?»